vamos a contar una anécdota de la vida de San Francisco de Borja, santo español del siglo XVI. Una anécdota muy llamativa. Primeramente vamos a explicar un poquito quién era San Francisco de Borja. San Francisco de Borja, como indica su apellido, era descendiente de los papas Borgia. El primer papa Borgia fue Calixto III y el segundo fue el papa Alejandro VI. Alejandro VI, que se llamaba civilmente Rodrigo Borja, pero al trasladarse a Italia se cambió la pronunciación del apellido y quedó como lo hemos conocido, Borgia. Los papas Borgia tienen malísima fama. Realmente no es un tipo de papado que hoy en día podamos considerar ejemplar. Y tampoco entonces, ni muchísimo menos. Alejandro VI, que sepamos, tuvo 8 hijos y se dedicó a favorecer a sus hijos con prebendas, con honores, con riquezas. Fue una persona que hizo un uso muy aprovechado para sí y para los suyos del papado. Lo que ocurre es que, por desgracia, eso era bastante frecuente en los papas de su época. Sí, existe una peor fama para los Borgia respecto a otros papas, posiblemente se deba a que eran españoles y forma una parte más de la leyenda negra. Lo habitual es que los papas vinieran de casas de apellidos italianos, casas de la nobleza italiana, y no sentó bien que los españoles entraran ahí. Y le llamaban a lo mejor pues bárbaros, porque no eran italianos, o incluso apesta a catalán, cosas así decían de los Borgia. Bien, lo cierto es que en todo caso no se puede decir que hayan sido unos papados ejemplares. Y lo bonito es que de ellos, de su dinastía, de su descendencia, ha florecido la santidad. No ha escogido Dios para santos solamente a personas que provengan de ambientes santos. ¿Cuántos santos han tenido una vida tortuosa y después se han convertido? ¿Y cuántos, sin tener una vida tortuosa, sin embargo, se han venido de unos ancestros, de unos antepasados, de una vida nada ejemplar? San Francisco de Borja, por lo tanto. Un hombre que desde pequeñito tenía un gran gusto por la oración. Un hombre que tenía unas tías de una profunda espiritualidad muy vinculadas a las clarisas. Un hombre que, pese a que hubiese querido ser monje, fue trasladado por su familia a la corte del emperador Carlos I de España y V de Alemania, y que desempeñaba cargos de responsabilidad. Bien, pues el punto, la anécdota de la que queremos hablar fue lo que el propio San Francisco de Borja llamó su conversión. Ciertamente era una persona dada a la oración y de profunda espiritualidad, pero aún así él entiende que hubo un momento crucial que cambió radicalmente su vida, y a ese momento le llama la conversión. Y esto coincidió con la muerte de la emperatriz Isabel de Portugal, esposa de Carlos I. Isabel de Portugal era considerada una de las mujeres más hermosas de su época, una mujer muy atractiva, de una belleza admirada por todos. Pues esta mujer murió en Toledo el 1 de mayo de 1539 con 36 años de edad y fue trasladada
fueron trasladados sus restos a la Capilla Real de Granada, donde están los restos de los reyes católicos. Por cierto, si no la habéis visitado, recomiendo que visitéis la Capilla Real y os fijéis claramente en toda la significación que hay en el arte de la capilla, significación teológica e histórica muy profunda. Bueno, pues el cadáver de la emperatriz Isabel fue trasladado a Granada para ser enterrada en la Capilla Real. Y el día 18 de mayo de 1539, conforme a la normativa, hubo que abrir el féretro para corroborar la identidad. Y San Francisco de Borja vio los restos corrompidos de la emperatriz, sobre todo su rostro ya corrompido. Lo vio y lo olió, porque se cuenta que había muy mal olor cuando se abrió el ataúd. Quedó impresionado y dijo literalmente: he traído el cuerpo de Nuestra Señora en rigurosa custodia desde Toledo a Granada. Jurar que es su majestad no puedo. Juro que su cadáver se puso allí. Se celebraron las exequias. Y entonces nos cuenta la tradición que Francisco de Borja dijo: nunca volveré a servir a señor que se me pueda morir. Francisco de Borja tocó la realidad. Y la realidad de la vida, entre otras cosas, es que nos morimos. Nos morimos y nos corrompemos. El ver cara a cara a la muerte fue el momento que Francisco de Borja llamó de su conversión. Ya nunca más quiso servir a un señor que se pudiera morir. Bien, volvió a su casa, vivió con su mujer, se quedó viudo, ingresó en la Compañía de Jesús, sucedió a San Ignacio de Loyola como general de la Compañía de Jesús. Los jesuitas tienen grata memoria de este general, como la tienen del fundador, de Ignacio. Dejó una huella fuerte en la compañía, impulsó las misiones en el extranjero. A partir de entonces, pese a los cargos que había tenido en la nobleza, cargos muy altos, había sido también virrey de Cataluña, es decir, cargos de gobierno también. Una persona que venía de lo más alto de la sociedad, que se codeaba con reyes, que se codeaba con emperadores, no quiso otro señor que el vencedor de la muerte, que Cristo nuestro Señor, el único que ha resucitado de entre los muertos, aquel del que nos dice el Salmo: no permitirás que conozca la corrupción. El que no ha conocido la corrupción, Jesucristo, es el único Señor que podía ser aceptado por San Francisco de Borja después de contemplar el cadáver de la emperatriz Isabel.